Así. Les decía que esto es un apoyo más y en la plataforma ustedes van a encontrar eh, mucha más información respecto de la materia. De todos modos, bueno, si bien ustedes por la modalidad del estudio es más todo más visual o más digital, pero no desdeñen la posibilidad, si tienen al alcance libros escritos, de poder tener la satisfacción de pasar hojas de papel, sobre todo de que nuestra materia, nuestra carrera, es toda escrita, ¿no? Es poco la imagen es bastante pobre y son horas y horas y horas de lectura, lectura y lectura, y comprensión, comprensión y comprensión. Eh, Otra cosa, no dejen de lado el código siempre ténganlo a mano, tanto en las clases sincrónicas que demos o fundamentalmente cuando ustedes estudien. Siempre en las materias codificadas nos referimos a los artículos del código. eh, y esta es una materia codificada, prácticamente el 100% o el 90 y tantos por ciento de la materia está en el Código Civil y Comercial. De tal manera, las clases nosotros las damos con el código, los exámenes los tomamos con el código, las evaluaciones las hacemos con el código, y si bien, por supuesto, no es necesario acordárselo de memoria, que para eso está escrito, pero para la eficaz comprensión de una institución del derecho y de las obligaciones, tenemos que saber lo que dice la ley. No hay vuelta. Y eso lo van a poder apreciar ustedes cuando ejerzan la profesión, ya sea del lado de la abogacía o del lado de la magistratura, que siempre van a plantear las demandas, contestar las demandas o fundamentar sus sentencias, si van a ser jueces, con la ley en la mano, nunca fuera de la ley, nunca al margen de la ley. Y la ley en nuestra materia es fundamentalmente el Código Civil y Comercial. Bien, veo que sigue habiendo muchos vergonzosos, ¿eh? Los mínimos muestran sus facciones, ¿eh? Nos gustaría ver otras caras. Después me dicen, ay, profe, discúlpeme, no me anda la cámara, ay, estoy con el celular, no sé qué, pero déjenme el beneficio de la duda. Para mí que están en camiseta o están en pijama, y no quieren mostrarse, ¿eh? Es un cachito nomás, de acá para arriba, ahí no hay tanto problema. Ahí veo gente que se está vistiendo bien para aparecer en la cámara. Bueno, hoy vamos a hablar bueno, ustedes ya tienen bastante de los conceptos generales de la materia, ya supongo, ya vistos. Eh, Fíjense que en nuestra materia el programa está diseñado desde lo más general hacia lo más particular. Lo más general es saber qué es la obligación. Luego avanzamos con los elementos de la obligación. Y después pasamos a los efectos, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve una obligación? ¿Cuál es la importancia para el acreedor de tener un deudor constituido en mora? ¿Cuál es la importancia para el deudor de haber abonado, de haber pagado, para evitar que el acreedor le pretenda cobrar de nuevo? Y esto todo hacia los efectos. Luego hemos pasado a cómo se clasifica todas las obligaciones, distintos criterios, depende del objeto, depende de la cantidad de sujetos que integran la obligación. Nos encontramos con diversas clases de obligaciones que es necesario saberlas para poder identificar el litigio que tengamos para resolver o para plantear ante los jueces, donde identificaron el Código Civil y Comercial. Y luego pasamos al tema del que hablaremos un poquito hoy, que es el de la transmisión de las obligaciones. Las obligaciones son instituciones esencialmente transmisibles. Y esto, si se quiere, es un tema moderno. En derecho civil, cuando hablamos de temas modernos, lo que queremos decir es que no existían en el derecho romano. Ustedes son ya máster en derecho romano, si están cursando esta materia es porque la deben tener aprobada, supongo, derecho romano. Y bueno, en su momento les habrán dicho sus profesores que las obligaciones eran un vínculo personalísimo que se entablaba entre el acreedor y el deudor,
y no podía modificarse. Ay, yo estoy viendo, discúlpenme, siempre me pasa lo mismo, el chat no suelo mirarlo. Ah, bueno, son saludos, son saludos. Sí. El deudor y el acreedor eran los mismos sujetos desde que nacía la obligación hasta que se extinguía. Los romanos entendían que ese vínculo personalísimo era intransferible, no se podía transmitir. Pero claro, si bien en el derecho romano se era eh, muy formalista, y las instituciones duraban de a miles de años, no eran estúpidos. Nancy, ¿cómo le va? Le pido que se silencie, así no la escuchamos. Ahí está, muchas gracias. No eran tontos y, por el contrario, eran muy pragmáticos, eran muy prácticos. De tal manera, sin tener que derogar las leyes, iban creando ficciones, iban inventando cuestiones como para poder agilizar el tráfico civil y fundamentalmente el tráfico comercial, que era lo que más les interesaba. De tal manera, nunca derogaron las normas que prohibían la transmisibilidad de las obligaciones, pero, claro, se dieron cuenta que transmitir una obligación era muy beneficioso para el tráfico comercial porque se podían comercializar los títulos donde estaban instrumentadas las obligaciones. Hoy hablaríamos, supónganse hoy si no se pudiera ceder un cheque, un pagaré, si no se pudiera, los plazos que establecen las normas comerciales, si no se pudieran transmitir, estarían todo muy anquilosado, estarían todo muy estático, y eso no beneficia al comercio. El comerciante le interesa poder transmitir un cheque para hacerse efectivo lo antes posible y con ese efectivo poder comprar mercaderías y si recibe pagos con cheque, poder inmediatamente comercializarlo. Bueno, imagínense que no se pudiera hacer. Bueno, los romanos se dieron cuenta de eso. Dicen, ¿qué problema no poder, que esté prohibido la transmisión de obligaciones? ¿Qué pasaba cuando se moría una de las partes? ¿Qué? Se extingue la obligación. Entonces ahí inventaron la primera ficción jurídica. Dijeron, eh, cuando se muere el deudor o se muere el acreedor, si bien, como está prohibido, la obligación no pasa a los sucesores, pero inventaron esta ficción diciendo, el heredero que continúa la persona del causante es la misma persona que el causante. ¿Mm? El heredero no hay son dos personas distintas, sino que el heredero continúa la persona del causante y es acreedor, deudor y titular de todo lo que el causante era acreedor, deudor o titular. Fíjense que antropológicamente esto es una barbaridad. La persona que fallece no le transmite la personalidad al que lo sobrevive. Son dos personas distintas, claramente. Son dos sujetos distintos. Son dos entidades distintas. Pero para el derecho le servía esta ficción. No derogamos la norma que dice que está prohibido transmitir las obligaciones, sino que creamos este invento. El heredero continúa la personalidad del causante. Y por eso entonces solucionaban el problema de la muerte de uno de los sujetos de la obligación. Se moría el acreedor, ese crédito pasaba a los herederos, pero no por una transmisión mortis causa, sino porque el heredero era considerado como si fuera la misma persona del causante. Habían solucionado el problema de qué pasaba cuando fallecía una de las partes de la obligación. Pero quedaba todo este problema de que se alargaba en el tiempo el hecho de que el acreedor y el deudor siempre fueran los mismos desde que nacía la obligación hasta que se extinguía. Por lo tanto, inventaron otro instrumento, otra institución, que la denominaron la procuratio in rem suam. Podríamos traducirlo como una especie de mandato o procuración en cosa propia, procuratio in rem suam. ¿Cómo funcionaba esta procuratio? El acreedor, que no podía ceder su derecho de crédito a un tercero, lo que hacía es nombraba un mandatario, un procurator, un procurador, que era el que gestionaba el cobro de esa obligación
en Profe, nombre del acreedor, una en nombre pregunta. del mandante. Sí, ¿Puede Franco, ¿usted repetir me el tiene una concepto? pregunta? Así lo anoto. ¿Cómo, Eh, perdón? el concepto lo puede repetir. ¿Cuál concepto dijo? Discúlpeme. En versión latino traducido, porque no lo llegué a Ah, el anotar. nombre. La institución se llamaba Procuratio in rem suam. Procuratio in rem suam. En todos los libros está esto. Entonces, el acreedor Sí. nombraba un mandatario que gestionaba el cobro de la obligación, pero lo liberaba de la obligación más importante de todo mandatario, que es la de rendir cuentas. En el derecho actual, el mandato es un contrato regulado en todos los códigos civiles de todo el mundo. ¿En qué consiste? En que yo nombro a otra persona para que en mi nombre y representación gestione un acto jurídico. Le digo a un amigo, mira, te nombro un mandatario mío para que vayas y compres este inmueble en mi nombre. Va, compra el inmueble, pero después me rinde cuentas. Me dice, acá está el inmueble que compré a tu nombre. Esto es lo que gasté, me tenés que restituir, o etcétera, etcétera, ¿no? Toda la rendición de cuentas. Bueno, en la procuratio lo importante era eso, que el acreedor lo liberaba al procurator de rendir cuentas. Por lo tanto, el procurator cobraba la obligación y se quedaba con lo que había cobrado. No le rendía cuentas al acreedor. Obviamente, eso era por precio. Lo que había habido realmente era una transmisión del crédito, de la parte activa de la obligación, del verdadero acreedor hacia el procurator que era el nuevo acreedor. ¿Sí? Pero claro, esto empezaron a ver que tenía serias dificultades. ¿Cuáles eran? Que la procuratio era una relación esencialmente revocable. ¿Qué pasaba si el procurator había comprado el crédito y antes de poder ejercer su derecho al cobro por parte del deudor, el acreedor le revocaba el mandato? O más todavía, imagínense que el acreedor, antes que el procurator cobre, se moría. La muerte produce la extinción del contrato de mandato. Por lo tanto, estaba en una situación muy débil el procurator porque o le podían revocar el mandato o se podía morir el mandante y él, luego de haber comprado ese crédito, se quedaba sin la posibilidad de ejecutarlo. Entonces, como los romanos se dieron cuenta de esto, fíjense, todo esto lo hicieron para no derogar la ley que prohibía la transmisión de obligaciones. ¿Eh? Inventaron una tercera ficción, inventaron una tercera institución que la llamaron denuntiatio. Denuntiatio, denuncia. ¿En qué consistía la denuntiatio? Era un requisito que le habían puesto a la procuratio in rensuan, donde el procurator notificaba al deudor que el único que tenía la legitimidad para cobrar el crédito era él y no el acreedor. Y una vez que se hacía esa denuntiatio, ya ni la muerte del mandante, del acreedor, ni la revocación de esa procuración lo inhibía como para poder cobrar el crédito. Prácticamente habían cerrado el círculo y habían inventado lo que hoy conocemos como cesión de derechos. Pero nunca lo reconocieron, nunca lo legislaron como tal. Y recién está la cesión de derechos o de créditos, aparece en los códigos del siglo XIX. Hasta el siglo XIX estuvo sin existir la cesión de créditos y recién en los códigos del siglo XIX, Código Napoleón fundamentalmente de 1804, y en nuestro Código Civil de Vélez Arfield de 1870-71, es legislada la cesión de derechos o cesión de créditos. Hoy en nuestro Código Civil y Comercial también, por supuesto, está legislada y está legislada como un contrato a partir del artículo 1614 en adelante. Eh, en el código, la posibilidad de que exista un contrato que se denomine cesión de derechos aparece en la parte general del código, los artículos 398 y 399. Principio del código. Fíjense, el artículo 398
es el que permite en general la transmisibilidad de los derechos. Dice el 398. Transmisibilidad. Todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes, o que ello resulte de una prohibición legal, o que importe transgresión a la buena fe, a la moral o a las buenas costumbres. Entonces, el principio general es que todos los derechos son transmisibles, salvo que haya alguna prohibición legal o que la transmisibilidad vaya en contra de la moral, buena fe o las buenas costumbres. Y el 399 dice, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Lo que quiere indicar es que cuando se realiza una transmisión de derechos, el adquirente de ese derecho queda colocado en la misma situación jurídica que el transmitente. No puede quedar en una mejor o en una peor situación. Queda en la misma situación. Por eso dice el artículo, nadie puede transmitir a otro un derecho mayor o más extenso que el que tiene. Si yo soy titular de si yo soy parte de un contrato de locación, ¿m? Y cedo ese lugar a un tercero, a un adquirente de ese derecho, el que adquiere ese derecho va a quedar en la misma posición jurídica que yo tenía. Yo era locatario, inquilino de ese contrato de locación. Puedo transmitir a otro mi situación de inquilino, pero el que adquiere el derecho va a quedar como inquilino, no va a quedar como propietario del inmueble, porque eso sería colocarse en una situación superior, más fuerte que la que la que tenía el que le transmitió el derecho. Correcto. Como consecuencia de estas dos normas generales en materia de transmisibilidad de derechos, es que a partir del 1614 se regula el contrato de transmisión, de cesión de derechos. Artículo 1614 dice, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a otra un derecho. Una definición muy simple. A mí me satisfacía más la definición que traía el Código Viejo, el Código de Vélez Arfield, porque con esta definición no queda muy claro si la cesión de derechos es un contrato real o un contrato consensual, lo cual es muy importante. Eh, si bien los contratos reales están en franco desuso, ya prácticamente la modalidad actual es que todos los contratos sean consensuales y no reales, todavía siguen existiendo algunos contratos reales. Para refrescarles un poco la memoria, todos lo han visto seguramente en Derecho Civil Parte General, cuando vieron la distinción entre actos jurídicos reales o consensuales. El acto jurídico o el contrato es consensual cuando se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades. Es decir, el contrato ya es perfecto, ya es válido y comienza a producir consecuencias jurídicas desde que las partes se ponen de acuerdo, más allá de la entrega material de ninguna cosa. Ejemplo clásico, el contrato de compraventa. ¿Mm? Yo, por ejemplo, convengo con la señora Rosalía Martín, que en mi pantalla la tengo a mi izquierda, en venderle este teléfono y le digo, señora Rosalía, le vendo este teléfono. Ella me dice, ¿cómo no? Este teléfono se lo vendo en la suma de 100 pesos, y se lo voy a entregar dentro de 30 días. Y usted los 100 pesos me los tiene que pagar hoy. Ella me contesta, sí, señor Brun, acepto y le compro el teléfono y le voy a pagar los 100 pesos y voy a esperar los 30 días para que usted me lo entregue. Bueno, acá no hubo transmisión de la cosa, es decir, yo no le entregué todavía el teléfono, pero ya hubo contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto de acuerdo. ¿eh? Por lo tanto, si ella me compra el teléfono, me lo paga y yo dentro de 30 días no se lo entrego, ella con su ejemplar del contrato de compraventa va a un abogado y el abogado inicia un juicio por cumplimiento de contrato, resolución, daños y perjuicios o lo que fuera. Tiene derecho a hacerlo porque el contrato se perfeccionó desde que nos pusimos de acuerdo. No fue necesario que yo se lo entregue. Los contratos consensuales no requieren para su perfeccionamiento la entrega material de cosas. En cambio, los contratos reales
fíjense que los nombres acá no son caprichosos. Contrato es consensual porque simplemente exige para el procedimiento el consenso entre las partes, el consentimiento entre las partes. En cambio, el contrato es real. Real viene de res. Res en latín significa cosa, no vaca, cosa. Por lo tanto, el contrato real se perfecciona desde que la cosa objeto del contrato se entrega. Hasta que la cosa no se entrega, no hay contrato. Ejemplo clásico, el contrato de depósito. Por ejemplo, yo me voy de viaje y no quiero dejar el auto en la calle, así que lo llevo a un garaje para que me lo cuiden durante el mes que yo no voy a estar. Bueno, ese contrato de depósito de un vehículo, un depósito regular, no va a perfeccionarse hasta que yo no entregue el auto y lo deje en el garaje. No hay promesa de contrato de depósito, sino que el contrato va a existir no desde que nos pusimos de acuerdo con el dueño del garaje en que se lo voy a dejar durante un mes, me va a cobrar tantos pesos por día, no tiene la prohibición de utilizarlo, qué sé yo, podemos convenir en que lo lave cada 2 o 3 días, o etcétera, etcétera, ¿eh? Pero no va a haber contrato hasta que yo no le llevo el auto. Eso es un contrato real. La definición del código anterior, la definición del código de Vélez-Sarsfield respecto del contrato de cesión de créditos, decía, habrá contrato de cesión cuando una de las partes se obligue a transmitir a la otra un derecho y ésta se obligue a adquirirlo y pagar la contraprestación si existiere. Fíjense que acá las palabras no eran caprichosas. Existía el contrato de cesión desde que se perfeccionaba, era perfecto el contrato y producía efectos jurídicos desde que una de las partes se obligaba a entregar y la otra se obligaba a adquirir o a recibir. Más allá de cualquier entrega material del instrumento donde constara esa obligación, donde constara ese crédito, lo que nos indicaba que claramente era un contrato consensual, no real, porque aunque no hubiera todavía traslación material del instrumento donde estaba acreditada la existencia del crédito, si las partes se habían puesto de acuerdo en la transmisión, ya había contrato. Hoy en 1614 dice hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere. No dice cuando una de las partes se obligue a transferir. Dice, cuando una de las partes transfiere, lo que nos hace dudar a ver si estos autores del código no convirtieron el contrato de cesión, que claramente era consensual, en un contrato real. Y exige para su consentimiento, perdón, para su perfeccionamiento, la entrega material del instrumento donde está documentado el crédito que se transmite. De todos modos, por la lectura de las normas siguientes referentes al contrato de cesión de créditos, se concluye que el contrato es consensual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está permitido la transferencia de créditos en forma verbal, aunque no haya ninguna instrumentación del crédito que se transfiere. Por lo tanto, si no existe la posibilidad de entregar ningún instrumento material, entonces claramente se deduce que el contrato es consensual. Pero perdieron la posibilidad de ser un poco más puntillosos en la técnica legislativa. ¿Y para qué cambiar una norma que era clara? Solamente por el hecho de cambiarla, por el hecho de modificar la definición. Si la definición era buena, ¿por qué no la dejaron? Bueno, la cambiaron y me hacen perder 5 minutos de esta explicación. Solo por eso lo deben haber hecho. Hay contrato de cesión entonces cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o de la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación respectivamente. De tal manera, la cesión de derechos admite 3 formas: la cesión venta, la cesión permuta o la cesión donación. Depende de la existencia y de cuál es la contraprestación.
Si yo transfiero un derecho y no hay contraprestación, lo estoy regalando el derecho. Por eso entonces se aplican las normas de la donación, que es un contrato gratuito donde una de las partes se entrega a otra o se obliga a entregar a otra un bien y no existe una contraprestación. Se aplican las normas de la compraventa si yo transfiero un derecho a cambio de un precio en dinero, porque ese es el contrato de compraventa, cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de un bien a cambio de una contraprestación en dinero. Y se aplican las normas de la permuta o permutación, que es el contrato que antiguamente se llamaba trueque, donde yo entrego una cosa y como contraprestación me entregan otra cosa. ¿Está? La cesión de derechos puede asumir, de acuerdo a lo que convengan las partes, cualquiera de estas tres modalidades, o una cesión compraventa, o una cesión donación, o una cesión permuta. ¿Está? Eh, Dijimos que la cesión de derechos en nuestro sistema es un contrato. La naturaleza jurídica del contrato de cesión es contractual y por eso está dentro de la parte especial de los contratos. 1614 claramente está dentro de la enumeración de los contratos típicos que están regulados en el Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Bueno, uno ya lo hemos dicho, es un contrato consensual. A pesar de la dificultad o de la deficiencia que tenga la definición, bueno, no cabe duda que es un contrato consensual que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntad de las partes, más allá de que exista, digamos, la entrega material del título del crédito, vamos a ver que es un deber accesorio a cargo del cedente, pero no es un contrato real que se perfeccione con la entrega del título. En segundo término, ¿es un contrato oneroso o gratuito? Será oneroso si hay una contraprestación y será gratuito si no la hay. Por lo tanto, la cesión venta y la cesión permuta son contratos onerosos y la cesión donación es un contrato gratuito. Tercer carácter de este contrato es un contrato formal. Eh, Acá también una refrescada de memoria. Recuerden ustedes, la diferencia entre actos jurídicos formales y actos jurídicos no formales está en lo siguiente. Los actos jurídicos no formales son aquellos donde la forma la eligen libremente las partes. En cambio, los actos jurídicos formales son aquellos que deben realizarse bajo una determinada forma y más si son actos jurídicos solemnes, la no utilización de la forma legal que exige el código acarrea su nulidad. Bueno, el contrato de cesión de créditos es un contrato formal solemne. Si no se hace de acuerdo con la forma que establece el código, es nulo. El artículo 1618 dice, forma, la cesión debe hacerse por escrito. Esa es la forma solemne que exige el código para poder realizar, para que el contrato de cesión de crédito sea válido. Por escrito, aún de las sesiones de créditos que no estén instrumentadas por escrito. Vaya a saber, es una cosa medio rara esta, pero en teoría se puede concebir la cesión de un crédito que no tenga instrumentación. Bueno, el contrato de cesión de ese crédito que no tiene instrumentación debe hacerse por escrito, si no es nulo. Sigue diciendo el MISA 18, la cesión debe hacerse por escrito sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual. Estas son dos excepciones a la formalidad escrita. Eh, el endoso o la tradición o transmisión de manera manual. Esto se refiere o se aplica para los títulos de crédito, los cheques, por ejemplo,
que se transmiten, los cheques al portador, que se transmiten por la simple entrega del título. Esa cesión de ese crédito, no es necesario hacer un contrato de cesión. A mí mi deudor me debe 1.000 pesos, me paga con un cheque de 1.000 pesos y que está en blanco, ¿no? No tiene el nombre del beneficiario. Es un cheque al portador. Yo puedo pagarle a un deudor mío, le puedo pagar a un acreedor mío, perdón, le puedo pagar los 1.000 pesos que le debo con ese cheque. Y ese cheque puede circular por vía de transmisiones manuales durante todo el plazo que establezca el banco, que generalmente es de 60 días para los bancos públicos o de 30 días para los bancos privados. Basta que uno de ellos, de la cadena de adquirentes, lo complete con sus datos al frente y lo endose en la parte de atrás, y para poder depositarlo en su cuenta o cobrarlo en la ventanilla del banco. Pero acá esta cesión de este crédito no exige una forma escrita, sino que la manera de realizarse es por la entrega manual. O los títulos de crédito que se transmiten por vía de endoso. Aquellos donde está la persona del beneficiario, para poder transmitirse hay que endosarlos al dorso. Simplemente con la firma del transmitente es suficiente para que ese título, ese crédito pueda ser transmitido. Estas, digamos, son las excepciones por menos. Recuerden, la forma principio general es por escrito. No hace falta hacerlo por escrito cuando el crédito está instrumentado en un título a la orden o al portador. Y una forma calificada de escrito es lo que sigue diciendo el 1118 en el segundo párrafo. Deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos y la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública. Tres supuestos en los cuales no es suficiente hacer un instrumento privado para ceder ese crédito, sino que debe hacerse por instrumento público, general por escritura pública. La cesión de derechos hereditarios, la cesión de derechos litigiosos y la cesión de derechos donde esté involucrado derivados de un acto instrumentado en escritura pública. Respecto de la cesión de derechos litigiosos, que son aquellos que están controvertidos en una causa judicial, el mismo inciso da una excepción. Dice, deben otorgarse por escritura pública la cesión de derechos litigiosos, pero si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. Acá tienen una opción las partes, cuando lo que se va a ceder es un derecho controvertido judicialmente, controvertido en un expediente judicial, derecho litigioso, o pueden hacerlo por escritura pública ante un escribano, o pueden hacerlo, lo cual es mucho más barato, es decir, es gratis, pueden hacerlo por acta judicial. El acta judicial concurre en ambas partes a una audiencia y el secretario del juzgado, el actuario, labra un acta donde consta la transmisión de ese derecho litigioso. Pero le pone una aclaración. Uno, siempre que no estén involucrados inmuebles. Dos, siempre que el sistema informático del juzgado asegure la inalterabilidad del instrumento. Bueno, nos demuestra ya en 2015 lo moderno del código, que ya se pone en el hecho de que los tribunales, la gran mayoría de los tribunales del país, si no todos, ya están digitalizados. Hoy, bueno, ustedes deben ser de distintas provincias. Yo puedo contar la experiencia en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ya no existen más expedientes escritos en los tribunales, sino que está todo digitalizado. Ya los abogados ya no vamos más a tribunales, salvo a una audiencia presencial, y todo lo hacemos desde nuestros estudios jurídicos, a través de la computadora, con un token que se enchufa a la máquina y ya estamos online con el juzgado.
Yo que soy de una época donde me tocó hacer la procuración, mi padre era abogado, yo empecé a trabajar con él y me perdía todas las mañanas durante, qué sé yo, 10 o 15 años, yendo a tribunales, haciendo inmensas colas para llegar a la ventanilla del juzgado y pedir los expedientes, que eran ladrillos así, cosidos con aguja e hilo, de la misma manera que se hacía en el siglo XIX. Bueno, hoy, por suerte, los abogados podemos disfrutar de la digitalización y tanto las presentaciones como las notificaciones y muchas de las audiencias que se realizan se hacen por vía remota, por plataformas como esta, la plataforma Zoom, o otra no me acuerdo cómo se llama ahora, que es la que utiliza la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero le hace una aclaración el codificador, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad. ¿Hay algún sistema informático que asegure la inalterabilidad? Me pregunto yo. Si los hackers se meten en los sistemas de la NASA, ¿eh? Si se violan cualquier sistema de seguridad, hasta de los países más seguros del mundo, ¿podemos pensar que nuestra humilde provincia de Buenos Aires y las provincias de las cuales ustedes sean residentes aseguran al 100% la inalterabilidad? Y yo no creo, qué sé yo, no creo. Está bien, los instrumentos, los viejos instrumentos escritos, también pueden ser alterados, ¿eh? Y ha habido falsificaciones que las podemos contar de a cientos de miles en la historia de la humanidad, o de a miles de millones. Por lo tanto, bueno, más o menos estamos en la misma situación. ¿Se podían alterar y hacer estafas con instrumentos escritos? Sí. ¿Se podrán alterar instrumentos digitales? Y yo creo que sí, no creo que haya ningún sistema que al 100% me asegure la inalterabilidad del instrumento digital. Pero bueno, lo deja planteado el código y dice, bueno, si la digitalización del juzgado no asegura la inalterabilidad, entonces hay que ir a la escribanía a hacer escritura pública, que es todavía papel. Eh, a ver, ¿qué otro carácter de... Bueno, es un contrato típico, claro, porque está regulado en el Código Civil y Comercial. Recuerden la diferencia, los contratos son típicos o nominados cuando están nombrados y regulados en la ley, y son atípicos o innominados cuando existen por vía de la libre voluntad de las partes, de la autonomía de la voluntad de las partes, pero no están regulados. Este está regulado, siempre estuvo regulado. Por lo tanto, es un contrato típico, un contrato nominado. Estos son los principales caracteres del contrato de cesión. El artículo 1616 nos dice cuál es el objeto del contrato de cesión de crédito. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pues yo hablo y me olvido. Díganme si quieren alguna aclaración. Por favor, me preguntan, ¿eh? Ahí alguien escribió, no sé si ahora o hace un rato, algo en latín. Nemo plus iuris, muy bien, don Rubén David. Sí, el nemo plus iuris. Nadie puede transmitir a otro un derecho mayor o más extenso. El derecho romano en latín se dice el nemo plus iuris, correcto. 1616 dice: todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. ¿Recuerdan el 398? Dice exactamente lo mismo. Acá es una reiteración específica en materia de cesión de derechos, pero que ya estaba en el 398 cuando decía: todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida de las partes, o que ello resulte de una prohibición legal, o que importe la transgresión a la buena fe, la moral o las buenas costumbres. El 1616 dice: todo derecho puede ser cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convención que lo origina o de la naturaleza del derecho. Se obligaron que esté en contra de la moral, buena fe y buenas costumbres. Bueno, pero está en el 398. Así que estar en el código está. Lo mismo entonces, el principio general es que todos los derechos pueden ser cedidos.
absolutamente todos, salvo las excepciones. Y recuerden esto, los principios generales son enunciativos y las excepciones son taxativas y de interpretación restringida. Para que algo sea excepción, debe estar específicamente determinado o en la ley o en un contrato y debe ser la interpretación de esa excepción es taxativa, es estricta, es restrictiva, no es una interpretación amplia. Por lo tanto, en materia controversial, si hay dudas respecto a si el derecho estaba permitido ser cedido o no, el juez lo tendrá porque estaba permitido. Porque el principio general es que todos los derechos pueden ser cedidos. Y las excepciones son que lo contrario resulte de la ley, que una ley disponga estos derechos no se pueden ceder, o de la convención que lo origina. Es muy común en los contratos de locación, una cláusula que dice, este contrato no puede ser cedido, el inquilino no puede ceder la locación a un tercero. Bueno, claro, es lógico. Yo le alquilo un departamento al señor Rubén, que lo tengo ahí abajo a mi derecha, y se lo alquilo porque sé que él es un hombre cuidadoso, que me va a pagar el alquiler todos los meses y que va a mantener el departamento en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Pero no quiero que él se lo ceda al señor Franco, que no le importa cuidar las cosas, que no me va a pagar los alquileres y que lo va a destruir. Por lo tanto, voy a exigir que en el contrato se coloque la prohibición de ceder o subalquilar. Pero atenti, si no pongo esa prohibición, el contrato de locación es un contrato cedible, ¿eh? Es decir, que se permite sucesión, porque 1616, 398, todos los derechos son cedibles. ¿Eh? Por lo tanto, si yo no quiero que se ceda, tengo que poner la prohibición expresa. ¿Está? En cuanto a los efectos, eh, el contrato de cesión de créditos tiene efectos muy particulares. Y lo tenemos que ver desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, los efectos del contrato de cesión que se producen entre las partes y por el otro lado, los efectos que la cesión produce respecto de terceros. En primer término, cuando hablamos de los efectos que se producen entre las partes, el artículo 1619 dice: el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren en su poder. Recuerda lo que yo le dije al principio. La entrega de los documentos que acrediten la existencia del crédito que se cede es un deber accesorio. No es de la esencia, no hace a la perfección del contrato de cesión, porque es un contrato consensual, pero es un deber accesorio. Por lo tanto, el cedente está obligado a entregarle al cesionario todos los documentos que acrediten la existencia del crédito. Claro, el cesionario necesita tener esos documentos porque cuando llegue el momento y tenga que ejecutar ese crédito contra el deudor de ese crédito, necesitará acreditar cuál es el crédito que le debe pagar el deudor, ¿correcto? ¿Desde cuándo se producen los efectos entre las partes? Desde que se pusieron de acuerdo. Recuerden que las partes del contrato son solo dos, el cedente y el cesionario. El cedente es el acreedor que figura en ese crédito y el cesionario es el que lo adquiere. Pero hay una tercera persona que es muy importante, que es el deudor cedido, pero no es parte en el contrato. El deudor cedido es un tercero respecto de las partes de ese contrato. Es importante porque, claro, es el que va a tener que pagar ese crédito al día de su vencimiento, ¿eh? Pero no es parte en el contrato. Por lo tanto, no es necesario traerlo al deudor cedido, al contrato entre cedente y cesionario, para que dé su conformidad. Al deudor no le importa, no, el ordenamiento jurídico no le pregunta al deudor si quiere que su acreedor cambie.
Acá el acreedor y el tercero deciden ceder el crédito y no le preguntan nada al deudor cedido. El deudor cedido es un tercero respecto del contrato. Eh, con relación a lo que le debe garantizar, esto es medio complejo, pero voy a tratar de hacerlo simple para que lo entiendan. Eh, el cedente debe garantizarle determinadas cuestiones al cesionario. Las garantías en danza son dos: la garantía de derecho y la garantía de hecho. La garantía de derecho, o también denominada garantía de evicción, hace a la existencia y legitimidad del crédito transmitido. El cedente, por principio general, le tiene que garantizar al cesionario, que es el que lo adquiere, el derecho, que ese derecho existe y es legítimo. De tal manera, si en definitiva ese derecho no existe o es ilegítimo, qué sé yo, porque las firmas que lo suscribían son falsas, el cedente debe garantizar esa evicción al cesionario y tendrá que indemnizarlo de todos los daños y perjuicios que le haya causado al cesionario haber adquirido un derecho que no va a poder ejecutar, un crédito que no va a poder ejecutar porque es inexistente o es ilegítimo. ¿Está claro? Excepciones a la obligación del cedente de garantizar la existencia y legitimidad. Uno, si lo convienen. La autonomía de voluntad de las partes siempre es excepción a todas las normas que no son imperativas del código. Por lo tanto, perfectamente en el contrato de cesión pueden convenir las partes en que esa garantía no se debe. Yo tengo un cheque que se lo voy a vender al señor Franco, y le digo, mira, tengo este cheque, pero yo no te garantizo que esto sea auténtico, que la firma sea auténtica, puede ser falsa, qué sé yo. Por lo tanto, si querés te lo vendo, pero vamos a poner que yo no garantizo ni la existencia ni la legitimidad. Bueno, eso obviamente hará bajar el precio del crédito. Si es un cheque de 1.000, si yo le garantizo la existencia y legitimidad, se lo puedo vender en 900. Si no se lo garantizo, se lo venderé en 400 y correrá a riesgo del adquirente en poder cobrar los 1.000 del deudor cedido. ¿Mm? Pagó 400 y si tiene mucha suerte, podrá cobrar los 1.000. De tal manera, si lo convienen las partes, la existencia y legitimidad del crédito no se debe. Segundo, si se transmite el crédito como dudoso, le digo a Franco, mira, me acabo de encontrar este cheque en la calle. La verdad que no tengo la menor idea si esto es falluto o es bueno, es válido o es nulo. ¿Lo querés? ¿Te arriesgás? Bueno, ¿cuánto es? De 1.000, bueno, te lo compro en 100. Qué sé yo. Ahí transmito un derecho como dudoso y entonces no tengo que garantizar ni la existencia ni la legitimidad. Tercera excepción, cuando lo transmito en forma gratuita, es decir, una sesión donación. Le digo a Franco, mira, te regalo este cheque de 1.000. Como él no tiene que pagar ninguna contraprestación, entonces yo no le tengo que garantizar nada, ni la existencia ni la legitimidad. ¿Estamos de acuerdo? La segunda garantía que está dando vueltas en este tema, ahora vamos a leer los artículos involucrados. La segunda garantía es la garantía de hecho, que tiene que ver con la solvencia del deudor cedido. Y como principio general, la solvencia del deudor cedido nunca la debe garantizar el cedente. Esto es lógico y por eso se denomina garantía de hecho, porque la solvencia del deudor es una cuestión de hecho. Yo sé que yo tengo el cheque de 1.000, ¿no? Que me firmó la señora Roxana. Yo sé que hoy, un cheque de 1.000 que tiene fecha de vencimiento el día
31 de julio de 2025. Bueno, yo sé que hoy la señora Roxana tiene un patrimonio solvente, pero yo no sé el 31 de julio, cuando Franco vaya a cobrar al banco este cheque que me compró, si la señora Roxana va a tener en su cuenta los 1.000 pesos. Por lo tanto, nunca puedo asumir esa garantía, porque reitero, es una cuestión de hecho, y los patrimonios, y más en nuestro país, vieron cómo son de variables, ¿eh? De tal manera, si el ordenamiento jurídico le exigiera al cedente que garantice la solvencia del deudor cedido, prácticamente lo estaría haciendo responsable por un caso fortuito. Y el caso fortuito es una eximente genérica de responsabilidad. Cuando el incumplimiento se debe a caso fortuito, el deudor no tiene por qué cumplir ni indemnizar. De tal manera, la garantía de la solvencia del deudor, como principio general, no se debe. Excepciones, siempre que hay un principio general, hay algunas excepciones. Si el cedente es de mala fe, yo tengo el cheque de Roxana firmado por 1.000, pero yo sé que ella es insolvente. Sé que este cheque es incobrable y se lo vendo a Franco. Franco no lo va a poder cobrar nunca, porque lo va a presentar al banco y el banco le va a poner el sello que dice fondos insuficientes o cuenta cerrada o lo que fuera. Entonces me va a venir con los pelos de punta a reclamarme a mí. Será una cuestión de prueba. Él tendrá que demostrar que yo sabía que cuando yo le vendí el cheque, Roxana era insolvente. Bueno, cuando lleguen a derecho procesal, pregúntenselo al profesor de derecho procesal, a ver cuáles serán las reglas de la prueba. ¿Eh? Pero se puede. Supónganse que Roxana se presentó en quiebra, presentó su quiebra y ya se publicaron los edictos que llaman a los acreedores. Ahí la quiebra se hizo pública. Por lo tanto, yo no puedo, luego de la publicación de los edictos de la quiebra, de ese proceso falencial universal, no puedo vender no puedo ceder un crédito cuyo deudor es un quebrado o es un concursado. ¿Me entienden? Porque la publicación de edictos de la quiebra hace conocida ficticiamente, por todo el mundo, la insolvencia del deudor. De tal manera, Franco se presentará al juez y dirá, el señor juez, Brum me vendió un cheque el día, hoy que es 8 de mayo del 25, pero el día 3 de mayo del 25 se publicaron los edictos de la quiebra del firmante del cheque. Por lo tanto, tiene que responder. ¿Está claro? Esas serían las dos excepciones respecto de cuándo se debe o cuándo no se debe la garantía de hecho. Los artículos, digo, sí, el artículo 1628, que se refiere a este tema, dice lo siguiente. Garantía de evicción. Si la cesión es onerosa, el cedente garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la cesión, excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso, pero no garantiza la solvencia del deudor cedido ni sus fiadores, excepto pacto en contrario o mala fe. La mala fe es la certeza que el cedente tenía de que el deudor cedido ya era insolvente en el momento en que yo transmití el derecho. ¿Está? Supónganse que el cedente debía la garantía de derecho y que en definitiva el crédito resultó falso, resultó inexistente o ilegítimo. Dice el 1629. Si el derecho no existe al tiempo de la cesión, el cedente debe restituir al cesionario el precio recibido con sus intereses. Si es de mala fe, debe además la diferencia entre el valor real del derecho cedido y el precio de la cesión. Esto también requiere
una explicación específica. ¿Cómo funciona la garantía? Dijimos, el cedente debe garantizar la existencia y la legitimidad del crédito. Bueno, en definitiva, el crédito resultó inexistente o ilegítimo. ¿Qué puede hacer el cesionario? Y reclamarle al cedente. ¿Qué es lo que le va a reclamar? Le va a reclamar el precio que pagó más los intereses. Obviamente, ustedes se habrán dado cuenta que el precio de la cesión siempre es menor que que el valor nominal del crédito. Yo un cheque de 1.000 no se lo voy a vender al cesionario en 1.000. ¿Cuál es la ganancia que va a tener el cesionario? Cobrarle al deudor, en las mejores situaciones, cobrarle al deudor 1.000. ¿Y entonces para qué hizo ese negocio? Que pagó 1.000 y después cobró 1.000. Por supuesto que como el cesionario corre con el riesgo de la ejecutabilidad, va a pagar menos. Un cheque de 1.000, de acuerdo con la solvencia o no que tenga el deudor cedido, lo pagará de 900 para abajo. Si el deudor, si es un cheque, qué sé yo, de Eduardo de Urnequian, un cheque de 1.000, lo puedo comprar en 950, porque tengo muchas garantías de que el deudor, Urnequian, va a ser solvente en el momento que yo lo tenga que ejecutar. Pero si el cheque de 1.000 es de un absoluto insolvente o un absoluto incumplidor de obligaciones, un cheque de 1.000 lo va a pagar 100 porque corre con todo el riesgo de la cobrabilidad. Bien, si no se respetó la existencia y legitimidad, el cheque era falso, el cesionario le va a reclamar la garantía de evicción al cedente. ¿Qué le va a reclamar? El precio que pagó. ¿Por qué es lo que perdió? Él, el cheque de 1.000 lo pagó 100. Bueno, me va a decir, devolveme los 100, más los intereses, porque el cheque te lo compré hace 2 meses. Bueno, los intereses por los 2 meses que transcurrieron hasta el momento de que vos me restituyas la plata. Ahora, esto es si el cedente era de buena fe. ¿En qué consistía la buena fe del cedente? Y en que él no sabía que el cheque era inexistente o ilegítimo. Ahora, dice el 1629 que recién leímos, si el cedente era de mala fe, es decir, era un falluto, era un estafador, yo le vendí un cheque falso sabiendo que era falso, entonces lo que me puede reclamar el cesionario no es solo el precio que pagó más los intereses, sino la diferencia entre lo que pagó y el monto nominal del crédito. De tal manera, me compró un cheque de 1.000 en 100, me va a poder reclamar los 1.000 más los intereses, no los 100 que pagó. Fíjense que es una especie de sanción, de pena, de castigo al que se ha comportado conscientemente en contra del derecho. Una sanción al que se ha comportado de mala fe. La mala fe nunca es permitida, nunca es tolerada por el ordenamiento jurídico. Siempre es castigada, siempre es sancionada. Este es uno de los casos. ¿Mm? Si el cedente es de buena fe, tendrá que indemnizar al cesionario en base al precio que pagó el cesionario. Si el cedente es de mala fe, tendrá que indemnizar al cesionario en función del monto nominal del crédito. Siempre es más los intereses y más todos los otros daños de que pueda haber sido objeto el cesionario. ¿Está más o menos claro? Bueno, ya son las 7. Me parece que es suficiente. Es un tema bastante denso. Yo les pido, vayan, léanlo, estudienlo por los libros, que no muerden, pero lean el código. Lean el código, pues, si bien es un tema complejo, pero está muy legisladito, paso por paso, son del 1614 al 1631, son pocos artículos, y está bastante bien legislado, salvo algunas cuestioncitas que les he criticado a la técnica, sobre todo, que ha utilizado la técnica legislativa que usaron los codificadores, pero en general está muy bien legislado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Entendieron todo? No puede ser, ustedes son Hola, genios. profe. Sí, dígame, ¿Qué tal? Valentina. ¿Cómo le va? Le Muy hago una bien. consulta que me ha No, surgido mire, cuando he estado con... consultas se las tengo que cobrar. Así Oh, que prefiero que me haga una pregunta. bueno, le pregunto.
Colegio de Abogados Está nos obliga a que las consultas las tenemos que cobrar. cierto, ¿cierto? Es verdad. Dígame. El tema de la mala fe tiene que ver también un poco con esto de que el derecho no ampara el ejercicio abusivo de- del derecho, ¿no? A una cosa así puede ser, o más o Eh, menos. Estrictamente, el ejercicio abusivo, el abuso de derechos no exige necesariamente que el que abusa del derecho actúe de mala fe, porque está legislado bajo un criterio objetivo. Si bien el artículo 10 dice que el abuso del derecho es cuando se contrarían los fines que el derecho tuvo en mira al reconocerlo o se excede a los límites de la buena fe, moral o buenas costumbres, pero esa es una segunda pauta. Yo puedo abusar de mi derecho siendo absolutamente de buena fe. Pero si objetivamente se produjo un abuso del derecho, bueno, se producirán las consecuencias que dice el artículo 10. Habrá que cesar con el abuso y habrá que indemnizar si se ha causado un daño. ¿Mm? Pero no se exige ninguna conducta subjetiva, ningún reproche en la conducta del que abusa. Si lo hay, porque yo como la odio, la quiero perjudicar, abusando de mi derecho de propiedad, qué sé yo, la quiero condenar a usted, que es mi vecina, la sombra eterna, entonces levanto una pared de 50 metros de altura para que usted no vea el sol en su vida. Bueno, ahí sí estoy abusando de mi derecho, pero hay un condimento intencional para causarle un daño. Pero podría no verlo. ¿Qué sé yo? Yo planté un árbol en mi terreno, pero a menor distancia de la que exige la ley del muro medianero. Bueno, y el árbol creció, 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 y en otoño las hojas se le caen a su canaleta, le tapa las cañerías, y se producen desbordes en sus techos y se producen humedades que le estropearon la casa. Bueno, yo no lo hice con esa intención. ¿Mm? Pero abusé de mi derecho de propiedad porque planté árboles que no debía haber plantado, porque producían esos efectos perjudiciales en vecinos que no deberían haber producido. ¿Eh? ¿Más o menos está claro? Sí, muchas, muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Y gratis, va, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los libero, que terminen bien la jornada y les reitero, ya Emiliano se los habrá dicho en alguna otra circunstancia, estamos siempre dispuestos a colaborar con ustedes, no solo en estas clases sincrónicas, sino por la mensajería o por nuestros correos electrónicos, cualquier duda, cualquier faltante que tengan, si necesitan orientación bibliográfica o alguna explicación adicional, nos escriben, nos comunicamos y si podemos, para eso estamos, para aclararles el estudio de la materia. Salvo para Rubén Narváez, que veo que tiene una hermosísima biblioteca detrás suyo. No es un cuadro eso, ¿no? Son libros de verdad, Rubén. Lo felicito, ¿eh? No, no son libros de verdad. ¿Qué es un telón? Pero una picardía. De acá se ve una biblioteca divina. ¿Eh? Pero bueno. Bueno, buenas noches. Gracias por escucharme y nos encontramos en cualquier otra oportunidad. Buenas noches, Nos muchas vemos. Muchas gracias. gracias, Hasta profe. luego. Adiós. Muchas Chao, hasta gracias, luego. profesor. Excelente clase, Hasta la verdad que luego. un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.